Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a realizar el teórico práctico de operaciones con vectores. Así que tengan la bondad de prestar mucha atención. Ok. Bien, teórico práctico 5 de operaciones con vectores. Vamos a empezar con la primera, que es suma vectorial. ¿Qué es la suma de vectores? La suma de vectores, ¿sí? Teniendo en cuenta que tengo dos o más vectores cualesquiera en el plano, cuya suma sea cierto vector A, se dice que son componentes de dicho vector si es que las componentes son mutuamente perpendiculares. Si es que es así, toman el nombre de componentes rectangulares. ¿Bien? De acuerdo. Eh, para sintetizar esto, sí, para sintetizar esto, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, un vector A. Este vector A va a tener la característica de que tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Al ser mutuamente perpendiculares, tanto la componente AI como la componente AX, estas ya sabemos, pues obviamente que las llamamos componentes rectangulares. Bien, ¿por qué? Porque las dos componentes son entre sí mutuamente perpendiculares. Seguimos, por favor. Para nosotros sumar dos vectores, para sumar vectores nosotros vamos a tener tres métodos. ¿Ok? El primero, como ustedes están viendo, es el método del paralelogramo. El segundo método que vamos a ver es el método del polígono. Y el tercer método es el método algebraico. Todo esto para poder sumar vectores, ¿de acuerdo? Vamos a sumar vectores. En el primero, en el método del paralelogramo, vamos a partir de un punto cualquiera del plano y se trazan los vectores para formar un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo, que va desde el origen al vértice opuesto, representa el vector resultante o suma. Entonces, mucho ojo acá, ¿no? Para nosotros poder sumar dos vectores necesitamos obtener la resultante. Para decir que se han sumado los vectores, hay que obtener una resultante. Entonces vamos aquí. El primer ejemplo, tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Cómo voy a hacer el método del paralelogramo? Aquí una aclaración. Para el método del paralelogramo yo voy a sumar solamente dos vectores. No puedo sumar 3, 4, 5 sin tener que hacer una resultante antes. O sea, eh, no sería la palabra consecutivamente, sino no puedo sumar más de dos vectores en el acto, digámoslo, ¿no? Tengo que, para el método del paralelogramo, sumar de a dos nada más. Entonces, en este caso, para el método del paralelogramo, ustedes tienen que entender que los orígenes de los vectores tienen que coincidir, ¿ok? Este origen tiene que coincidir con este origen. Vamos a hacerles coincidir en el siguiente gráfico. Fíjese, por favor, ¿cómo hicimos que el origen del vector A coincidiera con el origen del vector B? Ustedes síganme, por favor, con lo que yo voy rayando, ¿no? Este sería el vector A graficado, este sería el vector B graficado. ¿Qué hacemos una vez que graficamos al vector A y al vector B haciéndole coincidir el origen? Pues vamos a trazar líneas paralelas a los respectivos vectores. Por ejemplo, una línea paralela al vector B sería esta línea de acá. Tras ello, entonces, una línea paralela al vector B y trazamos también una línea paralela al vector A. Paralela, ¿sí? No se olvide que las líneas paralelas son aquellas que nunca se tocan, que nunca se van a cortar. Bien, entonces, para ese caso, hemos hecho la paralela I a la paralela, vectores paralelos, tanto a la A como al vector B. Y usted se preguntará, ¿para qué hiciste estas paralelas que están con azul? Pues bueno, simple porque la resultante o el vector resultante va a ser la unión del origen donde yo les estuve insistiendo en que deben coincidir los dos vectores. El vector suma o la resultante o el vector resultante es la unión entre el origen y esta unión de las paralelas.
Se ha formado, como ustedes pueden ver, un paralelogramo y de esta manera lo que está con rojo es el vector resultante o vector suma de A más B. Es realmente muy sencillo. Ahora, vamos a seguir con el método del polígono, que es igual fácil, ¿no? ¿Qué es el método del polígono? Pues bueno, a partir de un punto cualquiera del plano se trazan todos los vectores. Aquí no me limita, en el método del polígono a mí no me limita que sea un solo vector o solo dos vectores. Aquí pueden ser 3, 4 los que quieran porque voy a poder sumar simultáneamente a todos. Lo que tengo que hacer es trazar a los vectores uno a continuación de otro, manteniendo los módulos iguales y también sus direcciones que les corresponden. Voy a unir el origen del primer vector con el extremo del último vector para obtener el vector resultante o suma. Por ejemplo, digamos que yo tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C, tengo el vector D, y ahora les quiero sumar por el método del polígono. Para sumar por el método del polígono, yo tengo que graficar un vector que sea el inicial. Por ejemplo, el vector A. Vamos a hacer que el vector A sea el inicial. Fíjese, iniciamos desde aquí, lo voy a pintar de hecho, iniciamos desde acá y grafiqué al vector A. El vector A, fíjese, el vector A es tal cual como estaba, la misma dirección, la misma flechita, es exactamente una paralela. Pero a partir del vector A, a partir de la flechita del vector A, yo tengo que trazar un nuevo sistema de coordenadas, un nuevo plano cartesiano. Sí, tengo que hacer un nuevo plano cartesiano X e Y para que a partir de ese plano cartesiano graficar al siguiente vector. ¿Cuál es el siguiente vector en mi caso? Es el vector B. Entonces graficamos al vector B como si la flecha del vector A fuera el origen. Y ahora que ya he graficado el vector A y he graficado al vector B, la flecha del vector B se vuelve un nuevo plano cartesiano. Se vuelve un nuevo plano cartesiano por el cual yo voy a graficar ahora al vector C. Entonces ahora viene por acá mi vectorcito C. Y una vez más, y aunque suene hartante, desde la flecha del vector C, yo trazo un nuevo plano cartesiano a través del cual voy a graficar al vector D. Para graficar al vector D, desde aquí, desde este origen, guardando el módulo y la dirección. Como fue el vector D el último vector, ya no hace falta hacer un nuevo plano cartesiano, pero sí decir que debo unir el origen del primer vector, o sea, del vector A, con la flecha del último vector, en este caso el vector D, para poder hallar la resultante, o sea, la suma del vector A más del vector B más del vector C más del vector D. La resultante siempre lo voy a poner con rojo para que ustedes entiendan. Aquí está. Esta longitud y esta dirección es la suma de todos los vectores. ¿Sí? Es la suma de todos los vectores. Como ustedes lo pueden ver, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector, perdón, hasta el vector D. Ese es el vector resultante. Entonces, ¿en qué se diferencia el método del polígono del método del paralelogramo? En el método del paralelogramo solo puedo sumar de a dos. En el método del polígono puedo sumar los vectores que yo quiera, pero el vector en el que inicie el origen del primer vector se ha de unir con la flecha del último vector para encontrar el vector resultante. Como ustedes pueden ver, realmente sencilla esta suma vectorial. Vamos ahora con el método algebraico. El método algebraico la verdad es que es muy fácil porque para sumar algebraicamente 2, 3 o 4 los vectores que ustedes quieran, que estén en el plano claramente, deben estar expresados en función de sus vectores base o de sus componentes rectangulares. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver al vector A está con su componente AX y con su vector base Y, y su componente AI y su vector base J. Igual a B, BXY, BIJ. La C, CXY, CIJ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar las X con las X
como pueden ver, a x, bx más x más el vector que sea, siempre guardando el vector base y, más AI más BI más CI más el vector que sea, pero con J. Entonces ahí nosotros tendremos un resultado total de la suma de las X que llamaremos RXY y una suma total de las Y, J, donde la llamaremos RIJ, ¿no? Resultante de X, resultante de Y. Igual en las componentes rectangulares solo se suma la X y se suma la Y sin ponerle ni Y ni J, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la suma de vectores. Las propiedades de las sumas vectoriales son la conmutativa, por ejemplo, tenemos la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Que la suma de dos vectores, por ejemplo, el vector A más el vector B, yo lo puedo expresar también como la suma del vector B más el vector A. Esa es la propiedad conmutativa que se cumple en la suma. Ahora, tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? La propiedad asociativa es la capacidad o la pertinencia de sumar de a dos, ¿sí? No olvide que las sumas son operaciones biunívocas, tengo que ir sumando de a dos. En este caso, el vector B más el vector C, voy a hacer esto primero para que cuando tenga la resultante del vector B más el vector C, sumarle el vector A. O también podría asociar el vector A más el vector B, sacar la resultante de eso y sumarle al vector C. Entonces esa es la propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad distributiva vectorial. ¿Qué es esto? Pues digamos que tengo dos vectores que van a ser sumados, pero antes de sumarlos yo deseo multiplicar por una constante, pues bien puedo multiplicar primero por la constante por el vector A, la constante por el vector B y obtener esto y después sumarlos, ¿no? Luego tenemos la distributiva escalar, que si tengo una suma de dos escalares por un vector, puedo bien distribuir el vector para cada uno de los escalares y obtener este resultado. La propiedad distributiva escalar. Luego tenemos la propiedad del idéntico aditivo. Si yo sumo un vector más 0, siempre va a ser el mismo vector. Eso es claramente obvio, ¿no? Y tenemos la propiedad del inverso aditivo. ¿Qué es la propiedad del inverso aditivo? Pues bueno, si yo sumo un vector con su opuesto, con su negativo, sí, pues obviamente el resultado va a ser 0. Bueno, estas son las propiedades de la suma, ¿no? Vamos con unos ejercicios como para poder entender. Digamos que yo tengo que encontrar el vector resultante, o sea, la suma total de haber sumado, valga la redundancia, haber sumado el vector A más el vector B. ¿Qué es el vector A? El vector A es 2 en X, 4 en Y metros. ¿Sí? Está esto en coordenadas rectangulares. Y el vector B es 6Y menos 3J metros. Esto está en cambio en función de los vectores base. Bien, una vez que nosotros hemos identificado nuestros vectores, vamos a elegir el método que vamos a usar para sumar. Pues obviamente, el primero que vamos a usar es el método del paralelogramo. Ahora, en este libro, los autores están muy, digamos, muy pegados al hecho de que quieren transformar los vectores a coordenadas polares. Cuando ustedes hagan ejercicios propuestos que yo se los envíe, no es necesario que transforme a coordenadas polares. De hecho, yo le sugeriría que que la suma de los vectores que nosotros hagamos la haga en la forma algebraica. Pero para que ustedes vean, si es que en algún momento en la universidad o en algún instituto en el que ustedes estudien, les piden que hagan en función de las coordenadas polares, pues les enseñaré así. Bien. Para poder hacer el método del paralelogramo, pide que transformemos a coordenadas polares. Yo no estoy de acuerdo. Usted bien podría graficar a sí mismo ya. Se lo voy a demostrar cuando aparezca el gráfico, claramente. Bien, aquí está la transformación a polares. Esto se supone que ustedes ya lo deberían saber porque nos hemos pasado todo el mes de abril haciendo transformaciones de vectores. Aquí se ha transformado de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Igual aquí, de coordenadas en función de sus vectores base a coordenadas polares.
Yo creo que es innecesario porque como ustedes pueden ver el vector A 2,4, ustedes pudieran haber tranquilamente de haber dicho, bueno, aquí está el 2, aquí está el 4, les uno, le uno el 2 con el 4, trazo el vector y listo, ya está el vector A sin necesidad de haberle transformado a coordenadas polares. De la misma manera, para poder hacer el vector B es 6i, entonces aquí es 6 y menos 3j. Entonces el menos 3 está acá. Uno esto, grafico mi vector B y estaría listo, ¿no? ¿Sí? Y ya estaría listo. Entonces no es necesario transformar a coordenadas polares para mi gusto, sino más bien transformarle a coordenadas rectangulares. Pero bueno, vamos a hacer como nos dice el libro. Supongamos que ya hemos graficado, que hemos analizado los ángulos. Para mí es una forma muy extensa de hacerle el ejercicio. Bien pudieron haber graficado así nomás en coordenadas rectangulares. Pero bueno, una vez que nosotros graficamos, ya obtenemos nuestro vector A. Fíjese en la animación que le estoy poniendo ahora. Tenemos a nuestro vector A. Tenemos a nuestro vector B, que por alguna razón apareció desde el principio de la filmina. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con el método del paralelogramo? En el método del paralelogramo lo que yo busco hacer es trazar una paralela a mi vector A. Es decir, esto, fíjese en la animación. Estoy buscando hacer una paralela al vector A. Usted se puede ayudar de sus escuadras, ¿sí? Para poder graficar esto. Ahora, ¿dónde lo va a graficar? Lo va a graficar siempre desde donde inicia el vector B. Ahí, ¿no? Entonces, usted lo grafica de esa forma. Luego va a trazar una paralela al vector B, igual ayudándose de las escuadras, para que ocurra esto. Fíjese, una vez más, una paralela al vector B. Y una vez que usted ya tiene la paralela al vector A y la paralela al vector B, usted ve que se unen aquí. En el punto exacto en donde se unen, usted va a trazar esto que se llama la resultante. Lo he puesto con color rojo y un poquito más grueso para que usted entienda qué es la resultante. Una vez que usted traza la resultante, usted va a hacer ¿qué? Usted va a agarrar una regla y va a medir. Y va a medir. ¿Cuánto mide esto? Pues bueno, no hace falta tampoco que la mida. Podría tranquilamente hacerlo a través de un triángulo rectángulo, porque como estos son perpendiculares, usted podría encontrar la hipotenusa simplemente, sin ningún problema, sabiendo el módulo de este y sabiendo el módulo de esto. Pero bueno, si está con mucha pereza, usted podría agarrar la reglita, si lo hizo a escala, obviamente, esto vale decirlo, si lo hizo a escala. Entonces usted va a tener una medida. ¿Cuánto le va a salir esta medida? Pues bueno, haciendo todos los cálculos, le va a salir 8.06 metros, o sea, 8 centímetros, 8.6 centímetros, qué sé yo, no, 8.06 centímetros si lo hizo cada dos cuadros un metro, por ejemplo, esa escala. Bien, ahora, esto del ángulo, como les digo, no es necesario, ¿sí? Esto del ángulo no es necesario, pero en el caso del libro lo pone 7.13 grados, ¿sí? 7.13 grados. Y pues bueno, el vector resultante lo pondrían en función del ángulo polar, 8.06 metros, 7.13 grados. Pero esto es fácilmente transformable a coordenadas rectangulares, ¿no? ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Pues bueno, el seno de 7.13 grados por 8.06 metros le daría la componente en y con el coseno de esto le daría la componente en x. Pero esto, como les digo, ya lo saben hacer. Y si no, pueden ver pues obviamente los videos de las clases anteriores, que no se han perdido nada, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a poder hacer esto. Hemos hecho el método del paralelogramo. ¿Qué tal si ahora hacemos el método del polígono? Bien, una vez más nos pide transformar a polares. Yo no estoy de acuerdo en eso. No es necesario porque usted va a agarrar su primer plano cartesiano. Si usted agarra su primer plano cartesiano, y a partir de este primer plano cartesiano, usted grafica al primer vector, puede ser el vector A. Entonces, por ejemplo, usted dice, a ver, bien,
el 2 es aquí, el 4 es acá, 1 aquí, 1 acá. Entonces ya he graficado mi vector A. El método del polígono nos decía a nosotros que a partir de la flecha, la punta de flecha del vector A, nosotros hacemos un nuevo plano cartesiano. Por eso es recomendable hacer todo esto con lápiz para que usted pueda borrarlo. Hacemos un nuevo plano cartesiano y en el plano cartesiano dibujamos. Ahora me dice 6i, entonces yo avanzaría. Esto sería 6, pero con respecto a este origen. Esto sería 6, pero con respecto a este origen, no a este origen de acá. Con respecto a este origen de acá, esto sería 8. Bien, y ahora menos 3. Pero con respecto a este origen de acá, menos 3, pues sería acá, ¿no? Menos 3, y ahí grafico mi vector B y listo. Graficamos a nuestro vector B y la resultante, pues sería esto, ¿no? Entonces, obviamente, grafico el vector A partir del vector A, grafico el vector B, fíjense en las animaciones, grafico el vector a partir del vector A, grafico el vector B, y una vez, como en este caso son solamente dos vectores, sumando el vector A más el vector B, nos va a dar la resultante que va a ser exactamente la misma, ¿sí? Que va a ser la misma que la anterior, porque son solamente métodos distintos, las respuestas tienen que salir iguales. El módulo va a ser 8.06. La dirección del ángulo polar, no se olvide que el ángulo tetapolar es el eje, desde el eje de las x positivas hasta el radio vector, en este caso el vector resultante, es 7.13 grados. Entonces, para este caso, el vector resultante está en coordenadas polares. Bien, tranquilamente lo podría transformar a un vector en función de sus componentes de x y su componente en y, que sería, de hecho, para mí más amigable inclusive. Pasamos al último método, por favor, que sería el método algebraico. Para el método algebraico, lo que yo tengo que primar siempre es que estén en función de sus vectores base o en función de sus coordenadas rectangulares. Fíjese, el vector como nos había dado 2i más 4j, el vector A y el vector B 6i menos 3j. ¿Qué es lo que hace el método algebraico? Sencillísimo, fácil. Sumo i con i. 2i más 6i, 8i. 4j menos 3j, 1j y ya está. El método algebraico es el más fácil, es el más sencillo, no tengo que ni siquiera graficar. ¿Sí? No tengo que hacer las líneas paralelas, no tengo que hacer un vector después del otro. Lo único que tengo que hacer es sumar i con i, j con j. Este es el más fácil, este es el método más fácil. ¿Sí? Este es el más fácil. Y el que obviamente yo le voy a pedir que haga usted. ¿Sí? Ahora, lo que le puedo decir es que una vez que tú obtengas tu vector resultante, pues transfórmalo a cualquiera de los otros 4 tipos de coordenadas que yo te di, ¿no? Por ejemplo, ya que obtuviste la coordenada, el vector resultante en forma de sus vectores base, ¿cómo sería en coordenadas polares? ¿En qué cuadrante está? ¿Sí? ¿Con qué eje cardinal está alineado? ¿Con el norte, con el sur, con el este, con el oeste? Etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver, para sumar dos o más vectores, el método algebraico es el que más fácil es. Ahora, claramente esto está en forma de vectores base. Si no quisiéramos en función de sus vectores base, sino solo de sus componentes rectangulares, igual. Sumo la x con la x, 6 más 2 es 8, lo mismo que estaba acá, solo que aquí tiene la y. 4 menos 3, 4 menos 3 es 1, lo mismo que estaba acá. Las dos formas del método algebraico, tanto en función de sus vectores base como en función de sus coordenadas rectangulares, son lo mismo. Ustedes dirán, pero Esteban, aquí nos está dando la respuesta en coordenadas polares, en ambas. Y sí, es gusto del autor, ¿no? De los autores del libro. No es obligación que usted lo deje esto en función de una coordenada polar. Puede hacerlo tranquilamente así. 8i más 1j ya podría ser la respuesta. Sí, yo no tendría por qué decir nada a menos que el ejercicio sea dejar en una forma específica. Bien, ya que hemos visto los 3 métodos para sumar vectores, ahora vamos a la diferencia de los vectores. La diferencia de dos vectores es un caso particular de la suma de vectores. Se define como la suma de un vector con el negativo de otro.
O sea, en vectores no va a haber estrictamente la diferencia de dos vectores, sino la suma de dos vectores de un vector con el negativo de otro vector. ¿Sí? Por eso digo, estrictamente diferencia de vectores no va a haber, sino suma del negativo de otro. Como ustedes ven acá, el vector A menos el vector B se lo define como la suma del vector A con el negativo del vector B. Diferencia de vectores como tal, digamos no que no hay, sino que no se opera como si fuera 5 menos 3, por ejemplo, ¿no? Eso. Para que me entiendan un poquito mejor, lo que yo voy a tener que hacer para restar dos vectores va a ser encontrar el negativo del sustraendo, ¿sí? O sea, cambiarle el signo a las componentes y, j o x e y de un vector para después ejercerlo como una suma. En consecuencia, los métodos de la suma vectorial son aplicables a la diferencia vectorial. O sea, el método del paralelogramo, el método del polígono y el método algebraico, puedo usarlos en la diferencia de vectores, así como lo usamos en la suma de vectores. Únicamente no se va a cumplir la propiedad conmutativa. ¿Sí? La propiedad conmutativa no se va a cumplir. ¿Sí? No se va a cumplir la conmutatividad en la diferencia de vectores. Fíjense, el vector A menos el vector B no es lo mismo que el vector B menos el vector A, y claramente porque el vector B es el que le afecta al negativo y no al vector A. Ok, bien. Listo, por favor. Entonces, sabiendo las propiedades, vamos a hacer un ejemplo igual, pero con la diferencia de vectores. Sí, no hay mayor teoría porque la suma y la diferencia tienen casi las mismas situaciones, ¿no? Bien, ahora fíjense, tengo que restar el vector A, que son 7 kilogramos fuerza, 155 grados, está en coordenada polar, restarle del vector B, que son menos 3y menos 4j kilogramos fuerza. Esto está en coordenadas en función de sus vectores base. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, si vamos, depende del método, ¿no? También. Para el método del paralelogramo, vuelvo y repito, no es necesario que transforme todo a coordenadas polares. Ya, de hecho, yo para graficar, para mí sería mucho más fácil si es que esto lo transformo, este que está en polar, a coordenada rectangular y de ahí graficar, ¿no? Pero bueno, ellos lo transforman a coordenadas polares, nos da igual a nosotros. Bien, fíjense, para el vector A, ¿sí? Para el vector A yo tendría que graficarlo. Una vez graficado el vector A, vamos a hacer la animación como el que lo estamos graficando. Una vez que yo grafique el vector A, voy a graficar el vector B. Y ustedes saltarán ahí y dirían, pero Esteban, ¿no se supone que lo que tú querías hacer para restar el vector A menos el vector B era una suma, pero cambiándole de signo al vector B? Y sí, para que ustedes me entiendan, si el vector B tiene esta forma, el vector B, el vector menos B, perdón, va a tener en cambio el signo contrario. ¿Sí? Entonces, por eso grafico primero al vector B. Si yo grafico primero al vector B, sé la dirección que va a tener, pero va a cambiar el sentido. Entonces, en lugar de ser esta porción de acá, va a ser esta porción que está animándose ahora con color verde oscuro. Bien, entonces fíjese, grafiqué B para saber la dirección y ahora graficar el vector menos B. Ahora que sí ya tengo el vector A y ahora tengo el vector menos B, pues puedo proceder a trazarle las paralelas acá. Por ejemplo, trazo la paralela al vector menos B. Aquí está la paralela al vector menos B. Y trazo la paralela al vector A. Acá está la paralela al vector A. Donde se juntan ambas paralelas, que en este caso es este punto de aquí, trazamos desde el origen hasta ese punto donde se unen nuestro vector resultante. La resultante de el vector A menos el vector B nos va a dar 7.7 kilogramos fuerza
Al estar en el segundo cuadrante, tiene un ángulo mayor de 90 grados. En este caso son 115 grados. ¿Sí? 115 grados. Sí, son 115 grados, entonces lo expresa en función de las coordenadas polares. Estaría listo esto. Ahora, si nosotros hiciéramos a través del método del polígono, fíjense, para aquí es muy interesante. Usted necesita primero hacer el plano cartesiano del vector A. Aquí está nuestro primer plano cartesiano del vector A. Graficamos a nuestro vector A, fíjese, a partir del plano cartesiano rojo, grafico a mi vector A y la punta de flecha del vector A se vuelve mi nuevo plano cartesiano para graficar a mi vector B. El vector B, el vector B va a estar hacia abajo, pero usted dirá una vez más, pero Esteban, yo no quiero el vector B, estoy restando, quiero el vector menos B. Yo, tranquilo, claro. Si este es el vector B, lo único que tenemos que hacer es darlo vuelta y tendríamos el vector menos B. Tengo el vector A, tengo el vector menos B, entonces ya puedo poner yo a mi resultante. No se olvide que la resultante es el origen del primer vector con la flecha del último vector. Ahí estaría mi vector resultante y una vez más, el módulo va a ser 7.7 kilogramos fuerza y la dirección 115 grados, ¿no? Aquí son 115 grados, no 155, 115 grados. Bueno, 155 del vector A, obviamente. Pero 115 grados va a ser 115 grados va a ser el ángulo teta polar, que es este con rojo que yo estoy poniendo. 115. Estaría listo la forma del polígono. Ahora, el método en el que se tiene que concentrar usted. ¿Sí? El método en el que se tiene que concentrar usted, el método algebraico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar todo a coordenadas en función de sus vectores base. Ahora, aquí hay un problema. El vector A está en coordenadas polares. Pues bueno, lo único que hacemos es transformarlo. El vector A transformado a coordenadas en función de sus vectores bases, menos 6.34i más 2.96j. Fíjese, de polar a vectores base. Una vez que hemos transformado a vectores base, el vector B no hace falta transformarlo porque ya estaba. Lo que sí voy a hacer es que como esto es el vector B, lo que voy a hallar es el vector menos B. ¿Cómo se halla el vector menos B? Pues bueno, si esto era menos 3i, ahora es 3i positivo. Si esto era menos 4j, ahora es más 4j. Y mantengo las unidades, kilogramo fuerza. Fíjese en la diferencia. El vector B positivo es menos 3i menos 4j kilogramos fuerza. El vector menos B, que es el que necesito, es 3i positivo, le cambié el signo, y 4j positivo también. Entonces aquí viene el vector A y el vector menos B operándoles. Por favor, ¿cuánto es menos 6.34i más 3i? Menos 6.34 más 3 es menos 3.34i. Ahora, ¿cuánto es 4j más 2.96j? Facilísimo. 6.96j. Y ahí ya estaría. Esta ya podría ser la respuesta. ¿Sí? Esta ya podría ser la respuesta. Usted ya podría dejarle ahí. La respuesta, el vector resultante es menos 3.34i más 6.96j kilogramos fuerza. Pero bueno, los autores han decidido transformar eso a coordenadas polares. Usted dependerá de qué es lo que le pido yo en la tarea. Deja la resultante en coordenadas geográficas. Deja la resultante en coordenadas polares. Deja la resultante en coordenadas en función de su módulo unitario, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es el mismo método algebraico, es exactamente lo mismo que lo anterior, solo que ya no va ni la I ni la J. Fíjese, aquí va una I y una J en el ejercicio anterior, ¿sí? Aquí ya no. ¿Cuánto es menos 6.34 más 3? Pues menos 3.34. ¿Cuánto es 2.96 más 4? Pues 6.96. Bien, como ustedes se pueden fijar ahí, no hay nada raro, es exactamente lo mismo. Esta está en coordenada rectangular.
pues a los autores dijeron, no, no me gusta coordenada rectangular, lo voy a dejar en función del vector base, tampoco me gusta en función de sus vectores base, lo voy a dejar en coordenada polar. ¿Por qué? Pues bueno, es asunto de ellos, ¿no? Y bueno, hemos terminado la clase del día de hoy. Suma y resta de vectores es lo que hemos visto. La próxima clase vamos a realizar multiplicación de vectores, ¿no? El producto escalar, el producto vectorial, etcétera, etcétera. Por el momento se termina la clase aquí. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.